Quiero contar algo personal. Hace algunos años, cuando yo estaba en el primer año de la secundaria y el Rab estaba en el quinto, creo, año de secundaria, estudiábamos en la misma escuela, Talpiot, Buenos Aires, y en aquella época, además de estudiar, también compartíamos el almuerzo y estábamos sentados en la misma mesa. ¿Sí? Allá esa mesa era la mejor de todas las mesas. ¿Por qué? No porque estaba el rabino y yo, sino porque era una mesa donde comíamos y siempre después de terminar la comida decíamos un Dvar Torah. ¿Se acuerdan, Ram? ¿No se acuerdan? ¿Qué? Entonces desde ahí comenzó nuestra relación y Baruch Hashem, a pesar de que ya pasaron muchos años mientras tanto, Baruch Hashem, él siguió su camino, yo el mío, y Baruch Hashem, ahora Hashem nos hace encontrarnos nuevamente y estar aquí, Baruch Hashem, en Yerushalayim y la Kodesh, y le decíamos que Be'ezrat Hashem Bekarov tenga el zehut de llegar él con su familia y su comunidad y todas las que tenga a Yerushalayim Bimera Be'ameinu. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar acá con el Rosh estar con ustedes. Y sí, muchos recuerdos, ¿no? Que 20 años no es nada, dice 20 años. Dice un tango, pero esto es mucho más que 20 años. Me imagino que conservas tus habilidades de fútbol todavía, me imagino, ¿no? Sí. Es buenísimo. Y eso que en la mesa no jugábamos al fútbol, ¿no? Ninguno como él. Ok, entonces les voy a presentar mi libro, ¿ok? Y lo que voy a hacer es hablar de capítulo por capítulo. ¿Okay? Lo primero que tengo que decir de mi libro es que cuando se estudia Torah se puede estudiar desde diferentes ángulos. Famosamente los Jajamim hablaron de Pardes, ¿no? El Pshat, Remes, Derash, Sod. Remes es lo que insinúa el texto, Derash es lo que se puede deducir del texto, y Sod es la parte, digamos, más secreta o mística, como ustedes quieran llamar. Yo me dediqué en este libro al Pshat, a la primera parte. ¿Okay? Pshat significa, o Peshat, se dice así con Dikduk, Peshat significa el entendimiento literal, digamos, convencional si se quiere. Y hay ciertas herramientas para llegar al Pshat del texto, a la literalidad del texto. ¿Cuáles serían esas herramientas? ¿Cuál sería la primera herramienta que uno tiene que tener para aproximarse al Pshat? ¿Cuál es? La primera. La lengua, conocer El lenguaje, es decir, un análisis profundo de cada palabra, ¿no? Ahora, ¿cómo se analizan las palabras en la Torah cuando estamos a un nivel de Pshat? Necesitamos saber la palabra de dónde viene, cuál es su shoresh, y el significado en cuanto a la semántica de una palabra, ¿cómo la puedo abordar? ¿Qué herramientas tengo para abordar el Pshat de una palabra en la Torah? Bueno, tengo herramientas, en primer lugar, comparativas, ¿ok? O sea, esta palabra aparece aquí, aparece en otro lado en la Torah, y si uno de los dos textos está oscuro, un texto a veces ilumina al otro. Los Jajamim dijeron, Divrei Torah, Aniim bemakom echad, ve'ashirim bemakom acher. A veces las palabras de la Torah son pobres en cuanto a la semántica, su sentido semántico en un texto, pero son ricas en otro. Un texto ilumina al otro. Entonces, en realidad, el libro que yo más utilicé para abordar el tema de los 3 primeros pesukim de la Torah en el nivel del Pshat es la concordancia del Tanaj. ¿Conocen el libro Concordancia del Tanaj? Hoy no hace falta porque es Google, pero ese libro era muy importante. Es decir, la palabra Reshit, ¿dónde aparece? ¿Okay? ¿Cuándo desaparece y en qué contextos aparece? Entonces, si fuera que la palabra Reshit o Bará es una palabra oscura, Anim, ¿okay? Entonces hay otro lugar en la Torah, con el Tanaj, que lo va a iluminar. ¿Okay? En segundo lugar, lo que nos ayuda a entender el Pshat es el Targum Unkelos, que es
la primera traducción rabínica oficial. Los Jajamim lo llamaron Targum Didan, nuestro Targum, en oposición a, por ejemplo, la Septuaginta, que no fue una traducción aceptada por los Jajamim. Fue hecha por Jajamim, pero con desviaciones deliberadas y consideraciones políticas, como lo mismo Jajamim explicaron en Yerushalmi varias veces. Por lo tanto, nosotros no usamos, descartamos todo lo que es una traducción de Septuaginta. El primer Targum, hecho por Unkelus, Ager, bajo la tutela y bajo el sello de Kashrut de Rabbi Eliezer Agadol, es el Targum oficial, ese que leemos supuestamente todos los viernes o completamos todas las semanas cuando leemos la Perashá, ¿no? Entonces, estos son dos de los instrumentos. El tercer instrumento que yo utilizo para el Pshat es, ustedes saben que hay una enorme cantidad de comentaristas sobre la Torah, ¿bien? Y no creo que haya una jerarquía de importancia, pero más bien creo que tiene que ver con diferentes ángulos con los cuales diferentes Jajamim exploran la Torah, ¿no? Entonces yo los que he tomado son los que tienen que ver con el Pshat, los Jajamim que tienen que ver con, estoy hablando de Rishonim, de gramática, por ejemplo. ¿Algunos conocen? ¿Conocen alguno que los Jajamim que se enfoque más en el tema de gramática o en el tema del Pshat? Por ejemplo, Radak, David Kimchi, que tiene un perush sobre Bereshit, él se enfoca mucho en el Pshat. También he tomado en consideración los breves, pero muy importantes comentarios que Rambam Maimónides tiene específicamente sobre creación en Moreh Nevuchim. No es un perush para Torah. Otra cosa que he tomado en consideración es, por supuesto, Hazal. O sea, lo que los Jajamim dijeron, los Midrashim, las explicaciones, directa o indirectamente. Hay un libro que no fue escrito acá, fue escrito en Estados Unidos. Se llama Torah Shlema. ¿Lo conocen? Torah Shlema es el Ram Menachem Kasher lo escribió. Es un contemporáneo del siglo XX, mitad del siglo XX. Lo que tiene de bueno ese libro es que trae a los Midrashim de una forma exhaustiva. ¿Entienden lo que quiero decir exhaustivo? Exhaustivo significa que no deja nada fuera. O sea, para cada pasuk él trae todo lo que fue escrito por Hazal, todo. ¿Okay? Entonces, no hay nada que quede afuera. No puede decir, oh, hay otro Midrash aquí, a menos que se haya descubierto, cosa que no es muy común, después de 1950 o algo así. Pero él, ¿cómo se dice? Él contiene allí o trae o cita todos los Midrashim que hay allí. Entonces, estos han sido, digamos, mis 4 herramientas, ¿no? Es decir, en primer lugar, la concordancia, o sea, comparar las palabras una con la otra. En segundo lugar, el Targum Unkelos, muy importante. El Targum de Yonatan Ben Uziel también a veces complementa, pero no es el Targum oficial, es un poquito más Perush que Targum. En tercer lugar, como dije, los Jajamim que tienen que ver con gramática, principalmente Radak, Eben Ezra también, Rambam, como dije, y en cuarto lugar, mencioné a Rab Menachem Kasher, contemporáneo, que trae Hazal. O sea, podríamos haber dicho Hazal como tercero y los Jajamim, los Rishonim como cuarto. ¿Ok? Muy bien, entonces una vez que explique esto, les voy a contar sobre mi libro, ¿no? Entonces, como dije, esto es el Pshat sobre los 3 primeros pesukim de la Torah. El Pshat de Shoni. En el primer capítulo, antes de entrar a la parte de lenguaje, hablo de creación y hablo con respecto digamos, a lo que significa el concepto de creación en el contexto del mundo científico o del mundo moderno, ¿no? Y aquí tuve que explicar algo que no es muy conocido. ¿Cuál es el contexto del Big Bang? Yo les pregunto a ustedes, ¿el Big Bang es algo que, digamos, ¿cómo se dice? ¿Apoya o es compatible con lo que dice la Torah o no? ¿Qué dirían ustedes? Sí. Seguramente, ok, bueno, me alegro que digan que sí.
La mayoría de las personas que conozco van a decir no. Van a decir no. Entonces hay que poner el Big Bang en contexto. Eso lo voy a decir muy rápidamente. Lo demás lo pueden leer, pero muy rápidamente. Durante siglos, desde Aristóteles hasta 1930, ¿okay? Estamos hablando de más de 2000 años, desde Aristóteles hasta 1930, la comunidad científica suponía que el mundo nunca fue creado, que el mundo siempre existió, que el universo fue eterno, que no hubo un momento de creación. Y prácticamente todo lo que se ve evidencia, es una evidencia en ese sentido, ¿no? Porque no hay nada, digamos, el sol, la luna, las estrellas, todo parece ser en un ciclo circular, lo cual indica más algo eterno que algo finito, ¿no? Entonces, así brevemente, desde el tiempo de Aristóteles hasta 1930, se suponía, o la ciencia, yo puedo decir, demostraba que el mundo no había sido creado, el universo no había sido creado. ¿Okay? Lo que implicó en los últimos años, digamos, a partir de lo que se llama el positivismo, de que el mundo no haya sido creado, es que si el mundo no fue creado, podemos dejar de lado la posibilidad de un creador. Si el mundo no fue creado, entonces Dios no existió. Aristóteles no dijo eso. Aristóteles habló de un Dios, pero un Dios con minúscula, un Dios que no tenía voluntad, un Dios que es el Dios en el que hoy creen muchos científicos, un Dios inmanente, que no tiene voluntad, que no cambia, que no interviene, y que es como si fuera un fuego que da calor, que da energía, ¿okay? Completamente pasivo. Cuando en 1930 Edwin Hubble descubre los movimientos de las galaxias y poco a poco ven que las galaxias se van alejando una de otra, etcétera, etcétera, y en unos pocos años, a partir de allí, con George Gamow aparece el tema del Big Bang, fue una revolución. En ese periodo, 1930, 1940, etcétera, había mucha más secularidad de la que hay hoy en día, muchísima más. La religión estaba por el piso. Imagínense especialmente a Freud, Darwin y digamos todo lo que es el positivismo científico. Por tanto, la religión estaba muy baja. Y los científicos lucharon, eso lo explico en el primer capítulo, estos científicos seculares, ateos, lucharon muchísimo contra el Big Bang. Quizás el que más luchó fue Albert Einstein, ¿okay? Para reconocer un Big Bang. El mayor error, dicen que el único, que cometió él fue un error que se basó en la resistencia a aceptar el Big Bang, porque decía que un Big Bang nos haría caer en las manos de los sacerdotes, o sea, las manos de la religión. Él se dio cuenta, no era tonta esa, ¿no? Y como él, muchísimos científicos más, pero bueno, no voy a hablar del tema ahora. No muchos Rabbanim se dieron cuenta en ese momento de lo que significaba el Big Bang, el aspecto del Pshat. ¿Okay? Con respecto a, no Big Bang, yo sé que muchos lo compararon después con Ramban, que dice que todo fue un gargir, etcétera, etcétera. Pero yo no hablo de eso, estoy hablando del tema de mundo eterno versus mundo creado. Por primera vez, en Millennium la ciencia aportaba una evidencia de que el mundo había sido creado, o sea que existió un momento de creación, un punto cero. ¿Okay? Hasta ahora nunca se había dicho. Irónicamente el Papa habló del Big Bang y en 1953 dio una conferencia hablando sobre el gran descubrimiento científico y el gran aporte científico que el Big Bang había hecho para la religión, porque de pronto el tema de un mundo eterno quedó en el olvido, ¿no? Con el tiempo la comunidad científica no se rindió en sus ¿cómo se dice? En su batalla, digamos, y entonces lo que quedó ahí fue algo que es
muy inocente y un poquito tonto también, pero que todos consumen, y es, la diferencia de tiempo. El Big habla de 15.000 millones de años, entonces hay una diferencia con la Torá que habla de solamente 6 días. Entonces, si hoy escuchan ustedes, incluso científicos calificados, que hablan entre ciencia, o que diferencian entre ciencia y Torá, todo lo que tienen para decir, nadie va a citar el hecho de que el Big Bang fue la primera evidencia de que hubo un acto de creación, un momento de creación. Lo que sí van a citar es la diferencia de tiempo, que es algo más retórico que real, ¿no? Bueno, yo explico aquí también en el primer capítulo que es imposible remontarnos o reconstruir Maaseh Bereshit, los 6 días de creación, y que todo lo que hace la ciencia es tratar de reconstruir, la teoría del Big Bang trata de reconstruir cómo pudo haber, o cómo se puede explicar la existencia del mundo cuando no hay Dios. Y quiero que entiendan algo, no es que la ciencia tiene una evidencia de la cual parte. O sea, acá está, esta es la evidencia y partimos y esto fue lo que pasó desde el principio, no. La ciencia toma lo que ve y lo deduce y lo lleva para atrás, lo induce, digamos. Es una teoría inductiva, ¿no? Cuando el propósito es, en ese sentido la ciencia no tiene la culpa, porque digamos, el aborde científico es un aborde que no presupone una intervención divina. Me tratan de explicar cómo pudo haber surgido el mundo sin la intervención divina, ¿no? Entonces yo explico, basándome un poquito en el Rambam, en Moreno Bojín. Agua, ahí me pongo. Así muy brevemente, ¿sí? Imaginemos a científicos robots del planeta X. Vienen aquí, toman a un niño de 3 años, lo secuestran y lo estudian por 3 días en su nave espacial. Después lo dejan de nuevo en su casa, se van a su planeta X de nuevo. ¿Está bien? Entonces, ahora los científicos tienen que presentar sus teorías respecto a la humanidad. Entonces, hablan de cómo son los seres humanos, cómo es el cuerpo humano, etc. Ven que el niño creció, ¿verdad? A los 3 años, en 3 meses que tuvo la nave espacial, creció 1 centímetro. Por lo tanto, van a decir los científicos, si creció 1 centímetro en 3 años, en 3 meses, cuando tenga 20 años va a medir 3 metros y cuando tenga 40 años va a medir 4 metros, etcétera, etcétera, porque es 1 centímetro cada 3 meses. No pueden saber, por ejemplo, que en ese periodo un niño crece más y que a los 17 años dejamos de crecer. Pero lo único que han investigado es que un breve espacio de tiempo en el cual el niño creció. Lo que es más, cuando van para atrás, ¿qué van a decir sobre el origen de este niño? ¿Qué podrían decir del origen de este niño? Bueno, fue más chico, se creció 1 centímetro, más chico, hasta que era así chiquitito, como el chapulín colorado, ¿no? Era así chiquitito, y así chiquitito, ahora tienen que explicar la singularidad de un cuerpo humano así chiquitito, cómo se alimentaba, cuántos milímetros de agua tomaba y miligramos de alimentos se alimentaba y cómo funcionaba su organismo en ese momento. Y bueno, y cuando se aproximan todavía más chiquito, tiene que haber una singularidad cuántica. ¿Okay? Entonces, ¿van a estar equivocados o no? Sí. Bueno, además que lo más importante no sabe. Claro. ¿Cómo llegó? Entonces, no van a estar, escúchame, no van a estar equivocados metodológicamente. Metodológicamente los científicos están trabajando con lo que tienen en sus manos, que es la observación del crecimiento de este niño y demás. El tema es lo que no saben los científicos, lo que no pudieron ver. Los científicos no pudieron ver que existe una mujer y jamás podrían concebir por su observación de este niño en 3 meses la gestación, el embarazo. Es un sistema que no solamente es inimaginable para ellos, sino que también contradeciría todos los supuestos que ellos
conocen de la anatomía de este niño de 3 años, que tiene que respirar, que tiene que comer. Entonces jamás podrían imaginar, visualizar procesos de gestación o embarazo, ¿me comprenden? Entonces, en este mashal, que está basado en la Rambam, me explico lo mismo, que lo que la ciencia hace es simplemente observar un pedacito del tiempo y después lo proyecta a miles de millones de años para arriba, para atrás, para abajo. Y en el mashal, que yo dije, la mujer, ¿okay? Sería como el creador. No conocedor implica, no se conoce en general lo que es digamos, la raza humana, ¿no? En el mashal que dije recién. Y por lo tanto la ciencia va a seguir dibujando sus teorías, pero todas las teorías van a estar basadas en una observación muy parcial, mientras que nosotros tenemos una observación total de lo que fue la creación. Eso es más o menos el primer capítulo. Lo que después en el segundo capítulo yo hablo de wow, no voy a llegar, son 9 capítulos, así que voy a tener que ir un poquito más rápido. Nosotros tenemos tiempo. Sí, Segundo capítulo hablo del delicado tema del tiempo. Y presento 4 respuestas al tema del tiempo. Algunas tienen que ver con el texto, otras tienen que ver con ciencia y otras tienen que ver con Hazal. Voy a decir muy rápido. Por ejemplo, la que tiene que ver con el texto. Pregunta con trampa, ¿Cuándo comienza el relato? ¿En qué pasuk comienza el relato del primer día? ¿En qué pasuk de la Torá comienza el relato del primer? No hay muchas opciones, hay 2 opciones más. Cuando hace que vio que lo que había creado el primer día. ¿Cuándo comienza el relato del primer día? El tercero. Ok. Respuesta número 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Sí, del punto de vista textual, pero quizás no del punto de vista cronológico. Si el primer día se determina, por no se determina por la transición entre luz y oscuridad, el primer día tuvo que haber comenzado con la aparición de la luz, o sea, no en el pasuk número 1, sino en el pasuk número 3. ¿Comprende lo que digo? ¿Okay? Por lo tanto, si el primer día comienza en el pasuk número 3 y termina en el pasuk número 5, tengo 2 pesukim que están fuera del ámbito del primer día, de una forma indeterminada. Entonces, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, que define un acto de creación, no es parte del primer día. ¿Comprendieron? Si comprendieron esto, comprendieron una aproximación al tema del tiempo. ¿Me siguieron hasta aquí? Está solo. Voy a ir a otra más nada más. 2 más, una más que decir con esto. Lo demás lo pueden. La segunda, la más sencilla de todas, es lo que dijeron Hazal. Hazal, si bien no hablaron de este tema porque el tema que los preocupaba a ellos era otro. Pero sí dieron algunas indicaciones con respecto a esto. Por ejemplo, dijeron, cuando la Torah dice que Borei Olam creó los árboles, dice en los árboles de operación, Etz Peri o Seperi, los árboles fueron creados con sus frutos. El árbol no fue creado como un arbusto ni como una semilla, fue creado como un árbol ya, ¿cómo se dice? Formado, evolucionado. Las cosas fueron creadas como el Kol Jamín de aquí, Kol Ma'asei Bereshit, con Yuda, ¿no? Kol Ma'asei Bereshit Bekomatam Nibrao. Todas las creaciones de Bereshit fueron creadas ya formadas. Esto contesta la pregunta de la gallina del huevo, ¿verdad? O sea, nosotros no creemos que Borei Olam creó el huevo, sino que creó la gallina, es decir, creó ya al animal formado, ¿no? Por lo tanto, si lo que Hashem creó ya estaba formado, eso quiere decir que si yo lo analizo una vez creado, una vez formado, y lo analizo desde un punto de vista científico y no sin
sin tomar en cuenta la intervención divina o la creación, voy a atribuirle una edad que cronológicamente no tiene, si la creación existió. ¿Me explico? Sí. Tenemos el caso de Adam Arishon. Imaginemos la creación de Adam Arishon. Adam Arishon aparece aquí, ¿ok? Y digamos que yo sé que fue creado hace 5 minutos. ¿Okay? Ahora no fue creado como un bebé, ¿verdad? Fue creado con un cuerpo de Hombre, 20 años. 20 años. Esto es el Midrash, pero es un Midrash que es también compatible con el Pshat. Adam Rishon habla, camina, se pone, va, viene. Por lo tanto, si yo soy un científico y a través del túnel del tiempo llego a ese momento 5 minutos después de Adam Rishon, que Adam Rishon fue creado, Adam Rishon, como todas las creaciones, a pesar de lo que se dice popularmente, el Borei Olam no deja su huella digital, la creación, lo aprendemos de un pasuk. Vayasho hayam lifnot boker lehetanu. Como que Hashem, a diferencia de lo que los Odea Bodazara dicen, Borei Olam no deja sus huellas. Be'ekboteja lo no dao, dice Tehilim. Es algo muy interesante. Es decir, eso da pie a que uno pueda decir, bueno, esto fue creado solo, fue creado por sí mismo, ¿no? Por lo tanto, yo veo al ser humano que tengo acá frente a mí, yo científico, vengo 5 minutos antes de que, después de que fue creado, y si mi misión es decir qué edad tiene, ¿qué voy a decir? Como científico, ¿qué voy a decir? 20 años. Nació hace 20 años. No tengo otra opción, porque lo mido los huesos, mido el cuerpo, análisis de sangre y digo, sí, tiene 20 años. ¿Voy a estar equivocado o no? Metodológicamente no voy a estar equivocado. Metodológicamente yo veo a alguien de 20 años frente a mí. ¿Okay? Si yo no tomo en cuenta el acto de creación, voy a decir que tiene 20 años. Por lo tanto, este es el Hidush. Si la creación existió como Hazal, como nuestros Jajamim lo explicaron, entonces necesariamente tienen que haber siempre 2 edades simultáneas y diferentes y distintas. En el caso de Adam Rishon, 20 años. En el caso de la gallina, un mes, no sé cuánto tiempo le lleva a la gallina a madurar, o 2 meses. En el caso de un árbol, 50 años. En el caso de una montaña, 60 millones de años. En el caso del planeta Tierra, 4.000 millones de años, o más. En el caso de una estrella, o del universo general, 15.000 millones de años. ¿Qué importancia tiene? Si el Borei Olam creó un mundo ya, que ya está formado. ¿Okay? Entonces, si tomo Hazal, el tema de la edad de la Tierra desaparece. Dije que tengo 4 respuestas, ¿no? No creo que ninguna sea, como se dice, completa, simplemente porque, como expliqué al principio, el tema de Maaseh Bereshit es un tema que no es accesible a nosotros. No es accesible no porque no tengamos los libros, sino porque la imaginación no nos llega para tanto. ¿Me explico? Es algo que es imposible de comprender. Es incomprensible para nosotros. Claro, para que quede claro, entonces, según la Torá, ya fue creado de esa misma manera. Según Hazal, lo aprenden todo de Moshe Peri. No tuvo que pasar todo ese tiempo. De Comatán y Bravo. Comatán, Betzilionam. De Comatán, Betzilionam y Bravo, exacto. Maseja Rosh Hashanah. Hay una cosa más, así se las digo rapidito, muy rapidito, que puede contestar muchas preguntas de las cuales no voy a hablar ahora, como el tema de evolución, etc. Que tiene que ver con la naturaleza de los 6 días de Bereshit, los 6 días de creación, y cómo el tiempo pasó. Aunque yo hable de un día, no sé cuál fue la velocidad del acto de creación, pero solamente imaginemos y simplemente que fue la velocidad de la luz, que el proceso de creación fue hecho por Hashem a la velocidad de la luz. ¿Okay? Pues en cada día de creación pueden haber millones de años, etcétera, millones de años. En realidad no importa, porque el tema es creador o no creador. Si hubo un creador,
Entonces, ¿cómo lo hizo exactamente? La velocidad de que cada cosa fue creada no es algo que me vaya a preocupar, ¿comprende? De cualquier manera, como digo, el tema de que se ve que el monte Everest tiene más tiempo, tiene 60 millones de años, entonces ¿cómo puede ser que la Torah diga 6 días, bla bla bla, 5.679 años? No tiene ninguna importancia porque necesariamente estas dos edades tienen que ser conflictivas, necesariamente. Tercer capítulo, ahí empiezo un poquito con el tema de la Shon, con el tema del lenguaje, ¿no? Especialmente porque últimamente han habido muchas traducciones que, en mi opinión, se alejan del Pshat. Mejor dicho, se alejan peligrosamente del Pshat. Esas traducciones, como ArtScroll, y hay algunas otras que otras en español, dice así, en el principio de que Dios creó los cielos y la tierra era bla 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 bla, y Dios creó la luz. Entonces yo explico que esta es una lectura no literal del texto. ¿Bien? Peligrosamente no literal. ¿Por qué peligrosamente? Porque yo sé que muy pocos se pueden pensar en el tema, pero si sigo esa línea de pensamiento, en el principio que Dios creó, al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, etc., estaría concluyendo que la primera creación fue la luz. Y si la primera creación fue la luz, estaría, ¿cómo se dice? Estaría indicando como que el cielo y tierra siempre existieron, preexistieron, no hubo una creación de cielo y tierra. ¿Bien? Es largo el tema, no voy a agotarlo acá, pero ¿por qué digo que el Peshat no responde a eso? Por los Tadamim, y ahí explico lo que son los Tadamim. Entonces, ¿sabes lo que son los Tadamim, verdad? Los Tadamim no son, ¿cómo se dice?, signos musicales. La palabra Tam significa acento. Entonces, el Tam indica dónde tengo que acentuar la palabra. Es como decir Yosef o Yosef, Moshe o Moshe, que tengo que decir. Bereshit o Bereshit, Bara o Bara. Y muchas veces el sentido semántico de la palabra cambia. Y también la otra función de los Tadamim esencial es el signo de puntuación. Es una coma, es algo que introduce la palabra, corta la palabra, mucho más complejo que la sintaxis española o inglesa. ¿Okay? ¿Qué Tam hay debajo de Bereshit? Hay dos tipos de Tadamim, unos que introducen la próxima palabra y otros que cortan esa palabra. ¿Entienden? El Tam que está bajo Bereshit es un tarjá. Interrumpe la palabra, hace una pausa entre Bereshit y Bará. Entonces, no puedo leer Bereshit Beró. En el principio de crear Dios los cielos y la tierra. Es un perush, que el Rashi lo trae, pero no es el Pshat. Entonces, Bereshit tiene que ser leído como en el principio, casi con una coma. Al principio, boom. En inglés, cuando hay una cláusula temporal, ¿sí? Cláusula temporal, un adverbio temporal, hay que poner una coma. En español creo que no. Entonces, cuando yo retraduzco Bereshit y lo escribí en inglés el libro, ahí le puse una coma para evitar leer una cosa con la otra. La diferencia es fundamental, la diferencia es qué fue creado primero, los cielos y la tierra o la luz. Si le pongo coma, los cielos y la tierra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si no le pongo coma y lo leo como al principio de crear Dios los cielos y la tierra, bla 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 bla, entonces lo primero que fue creado fue la luz. Y estoy implicando que cielos y tierra pueden haber estado allí, digamos, para siempre. Y vuelvo a la teoría de Aristóteles. ¿Entendés lo que dije? Yesh Me'ain, Olam Nibra, Olam Kadmon, etc. Bueno. Ok, entonces, esa es la primera sección del libro, que es los primeros 3 capítulos. ¿Okay? Me encantaría que hagan preguntas, pero estoy seguro que van a tener muchas preguntas. Y si yo preferiría seguir adelante con el libro. ¿Sigo? Sí. ¿Sigo con el segundo pasuk? Ahora llegamos al segundo pasuk. El segundo pasuk para mí fue quizás el más novedoso. Perdón.
del que más aprendí, del que menos sabía. Del que menos sabía. Me llevó mucho tiempo, o sea, que más tiempo me llevó. Así que les voy a decir mis conclusiones, pero hay literalmente años invertidos en esto, ¿verdad? Veja Aretz significa que ahora el foco de atención de la Torá deja de ser Shamaim, Ba'aretz, y se concentra solamente en Haaretz, nuestro planeta, que cuantitativamente es muy diferente, es insignificante, pero cualitativamente es muy importante, ¿no? Porque va a albergar la vida. Y de ahora en más se va a tratar solamente de Haaretz. Solamente se modificará Haaretz. Incluso cuando se hable del sistema solar, se lo va a hacer en función de lo que es la vida en el planeta Tierra. ¿Ok? ¿Entendieron? Entonces la cámara se desenfoca de Shamaim, de un universo de miles y millones de galaxias, con miles y millones de soles y con miles y millones de planetas, etc. Y se concentra solamente en el nuestro pequeño planeta azul. Y aquí un hidush grande, ¿no? Ahí está todo babón. ¿Quién me ayuda a traducir todo babón? Desordenado y vacío. Caos. Caos y vacío. Caos y vacío. ¿Qué es caos? Desorden. Desordenado. ¿Qué me puede explicar un mundo desordenado? ¿Cómo era el mundo? ¿Qué visualizan cuando En hebreo se dicen llama Balagán. un mundo desordenado? ¿Qué era ese mundo desordenado? Agua, arriba. Raro, ¿no? Un poco raro que haya Imperfecto. No había la ley de la naturaleza, de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no existían. ¡Pah! Ok. Eso sería el Derash, el Remes, el Zohar. Yo quiero ver el Pshat. ¿Está bien? ¿Y cómo hago para saber el Pshat? ¿Qué dijimos que hacemos para ver el Pshat? Lo comparamos con otro, ¿no? buscamos la ¿Qué palabra. más dijimos? El segundo, ¿cuál era el segundo? Segundo instrumento, el Targum, ¿verdad? El tercer instrumento, ¿cuál era? No, el tercer instrumento era, dije yo, los Rishonim, los Rabanim que hablan de gramática. El cuarto instrumento, ¿cuál era? La cuarta herramienta, Hazal. ¿Ok? Ahora, Hazal, como ustedes saben, no tiene una sola opinión, a veces dicen diferentes opiniones en Alajá o en Agalá. Entonces, consistentemente, lo que yo he encontrado es que la palabra tohu no significa caos. Lo tohu, verá, la sheme de tzara, el tohu, el de Shimon, etcétera, etcétera. No aparece demasiado en la Torah. Pero las veces que aparece, la palabra tohu significa desierto. Vacío. Algo, claro, vacío es un poquitito más material. Acá es Raikanaya, ¿no? Viene a Targum. Raikanaya, ¿no? Raikanaya, sí. Pero ahora les voy a explicar a qué se refiere porque no estamos diciendo nos ayuda. Un minutito. Tohu vavou significa, en dos palabras, es largo, ¿no? Significa que la tierra estaba deshabitada. ¿Comprenden? Sí, podemos decir vacío, pero vacío tiene otro sentido también. Deshabitado o no. Es lo que yo diría de Marte. Es lo que un científico diría de Marte. Marte no tiene vida. Eso es lo que uno diría, ¿no? Un científico diría Marte está vacío o diría no tiene vida. No tiene vida. Está deshabitado. ¿Okay? Entonces todo babou significa más o menos que no tiene vida, está deshabitado. Y el Targum dice lo mismo, Rekanayá, Betzadayá. Y Jonathan Ben Uziel explica qué significa, lo complementa. En este sentido, Jonathan Ben Uziel complementa al Targum Kedush y dice, no había vida humana y no había vida animal. No existía la vida. Sencillo, ¿no? La palabra caos, o el concepto de caos, de alguna forma se filtró a la conciencia religiosa, no importa por qué vía, pero tiene que ver con un concepto griego, no con un concepto judío. Había siempre existieron tres opiniones respecto a la creación del mundo. Una, el mundo fue creado por Boreola.
La otra, que el mundo siempre existió, que fue Aristóteles. Y Platón. Platón decía que existía la materia prima, pero en estado caótico. ¿Me expliqué? En estado caótico, lo que ustedes dijeron recién. De alguna forma se filtró esa idea platónica a muchas traducciones, especialmente no judías, pero si uno ve el Talmud Unkelus, ahí está. Si uno ve Radak explica lo mismo, deshabitada, no tiene vida. Si uno ve la concordancia, nos va a decir lo mismo. Y si uno ve 9 de cada 10, el número no es caprichoso, es real. 9 de cada 10 Midrashim van a explicar Tohu, no como caos, sino como deshabitado, como lo dice el Pshat de la Torah, como lo dice el Tanaj en otros Sukim de acuerdo al Pshat. Entonces, se dan cuenta que hay una gran diferencia entre hablar de caos, que es un concepto casi mitológico, y hablar de que está deshabitado, que es un concepto mucho más compatible con lo real, ¿okay? Con una descripción real del planeta, ¿no? Bejoshek al Penteón lo explico largamente, pero más o menos como Venus, no solo deshabitado, sino que también es inhabitable. ¿Okay? No existen las condiciones de vida todavía. ¿Cómo sigue el pasú? Ruach Elohim de la jefe del Peneam. Esto quizás fue el hidush más grande para mí. Porque en tal Piot, según que estudié, donde sea, siempre aprendí que Ruach Elohim era como el espíritu de Hashem que flotaba sobre la faz de la tierra. Después me di cuenta, o estudiando me di cuenta, que esa es exactamente la traducción en la teología cristiana. Y que viene con mucha trampa. Los teólogos cristianos dicen que el Espíritu Divino, que ustedes saben que ellos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, acá aparece el Espíritu. ¿Bien? Y cito, el Espíritu Divino impregnaba las aguas que en el quinto día harían surgir la vida animal. ¿Ok? ¡Wow! Muchas gracias. El Talmud, de nuevo, ¿cuál es la metodología? Ruach Elohim, una y otra vez. Cuando vemos Ruach Elohim en la Torah, Ruach Elohim aparece en otros dos contextos en la Torah, después en el Tanaj también aparece. Y Ruach Elohim es la inspiración que tiene Yosef, según Paró, la inspiración de Bezalel. No habiendo hombres, Ruach Elohim no puede significar inspiración divina, ¿verdad? Aparte, filosóficamente nosotros no creemos en Ruach Elohim. Ruach Elohim es una oposición a... En la teología cristiana, Ruach es una oposición al cuerpo, pero nosotros no creemos en el cuerpo de Hashem. No hay un Ruach Elohim que es una oposición al cuerpo de Hashem. Hasbe Shalom. El problema es que el lector común no percibe esto ni nota este problema. Aparte, hay que tener cierta organización en lo que es el catolicismo muchas veces, o la Avodah Zará, para poder diferenciarlo. No, esto viene con trampa. El tema es que les confieso que todas las traducciones que he leído, todas, incluyendo mi favorita, como la de Aryeh Kaplan, todas dicen el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios, de una forma que para mí es incomprensible. ¿Por qué es incomprensible? Porque, de nuevo, si voy a mi metodología, el Talmud no dice el Espíritu Divino, dice Ruach Min Kodam Hashem, un viento físico, dirigido por Borei Olam. Rambam también explica lo mismo, un viento dirigido por Hashem. Ruach Se'ara Osa Devaró. O sea, no es un viento, como se dice, arbitrario. Después, Rambam dice lo mismo. Rambam dice Ruach Elohim es un viento dirigido por Hashem. Eben Ezra, la otra explicación de Ruach Elohim dice un viento poderoso. Y Hazal, 9 de cada 10 explican Ruach como un viento. ¿Cómo viento?
Los que insisten en que Ruach Elohim es un espíritu divino son los cristianos. Para ellos es como parte de la Trinidad, es un don muy importantísimo, ahí aparece el Espíritu Santo. Nosotros no. De alguna forma se ha filtrado esto. Lo que encontré es que en el segundo pasuk las traducciones han introducido tres conceptos no judíos. Uno es el concepto de Tohu Vabohu, que es un concepto filosófico. Otro es el concepto, no hablé de eso, del Tehom, como abismo. Mientras que el Tehom para nosotros significa la superficie terrestre, que en ese entonces era todo agua. Notablemente compatible con lo que dice la ciencia, lo que se llama Pantalasa. ¿Escucharon de Pantalasa? El mundo previo a los continentes. Y luego Ruach Elohim explicado como espíritu divino, sí. O sea, somos demasiado distraídos para dejar pasar algo así, muy distraídos. Entonces, claro, los invito a que lean. No solo mi libro, lean Targum, Maquiaca. Van a encontrar algunos perushim que dicen eso, pero la mayoría de los perushim no dicen así. Por eso dije el Peshat. Entonces mi aclaración primera fue, esto es el Peshat. Resulta que cuando entendemos Ruach Elohim como viento, ¡pum!, un montón de cosas aparecen, ¿no? El próximo capítulo, que estoy yo, el cuarto, ¿no? El quinto capítulo, yo explico, ¿cómo se dice?, en detalle, el tema de Ruach Elohim. Prácticamente tengo un capítulo dedicado a eso. Comparaciones en el Tanaj, donde aparece Ruach, la palabra Elohim, lo que significa, si siempre significa Dios, significa poderoso, jueces, autoridad, etcétera, lo que sea. Y me quedo con los dos perushim, con un perush de Eben Ezra que dice que es un poderoso viento y con un perush de Ramón que dice que es un viento dirigido por Hashem. Lo que los dos coinciden es que es viento. Es viento, es el espíritu. ¿Está claro hasta aquí? Capítulo 6. En el capítulo 6 pruebo lo que dije en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Lo pruebo. ¿Cómo lo podemos probar? ¿Qué otro texto en el Tanaj habla de una forma detallada de Briat Haolam? Ayuda. Está en Tehilim. Más ayuda. Lo decimos una vez por mes, a veces dos. Bareji nafshi et Adonai, Adonai Elohai gadal meod hod ve'adal abashta. O teor kasalman de Shammai Keiria. Lo que explico en el sexto capítulo es que David Amelech, como dice el Midrash, lo que Moshe Rabbenu dejó en el misterio, David Amelech lo reveló. Entonces, si ustedes se fijan en Bareji Nafshi con mucha atención, Bareji Nafshi es un, se dice en castellano, parafrasea, ¿se puede decir así? Sí. Parafrasea la creación, pero con diferentes detalles. ¿Está bien? Y lo que más me importaba a mí era ver cómo explicaba Ruach, Elohim, etcétera, ¿verdad? Y ahí me meto también un poquito en el segundo día de la creación. Porque, esto lo digo muy rápido, porque el día que menos se conoce y donde más errores hay es en el segundo día de la creación. ¿Qué pasó el segundo día de la creación? Y bueno, al nivel del Derash hay muchas cosas. A veces hay un libro de Bereshit Bara que también hay muchos científicos que saben de ciencia, pero lo digo con todo respeto, no saben de Torah. Entonces a veces toman, por ejemplo, puede haber un científico que escribió un libro sobre Bereshit, etc. Y puede tener ideas sobre teorías, wow, el caos primitivo, bla 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 bla, va con la teoría del Big Bang, esto, lo otro, el gargir de la creación del Or que explotó, bla 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 bla.
pero no tiene que ver con lo que dice la Torá. ¿Me explico? El conocimiento científico que tiene no es un conocimiento de Torá. Y las dos cosas tienen que ir de la mano. Entonces acá el A veces también es conocimiento... al revés. Hay gente que sabe de Torah y no sabe de ciencia. También, sí. También. Entonces, bueno, hay que encontrar el balance, el punto medio, ¿no? Pero lo digo porque hay muchos libros así, que no son un perush, que son una justificación o algo más bien apologético. Entonces, ninguno cita Teilín, por ejemplo. Este Pérez, que es esencial para entender qué me dice la Torá que pasó el segundo día, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, eso se lo dejo también como deberes, ya que me quedan 8 minutos nada más. Muy bien. Esto es el segundo pasuk. ¿Verdad? Tercer pasuk. ¿Qué es el tercer pasuk? ¿Qué es el tercer pasuk? Hello. La creación de la luz. Vayomer Elohim Yehi Or. Vayi Or. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién me puede describir lo que aquí pasó? No, Vayomer Elohim. Bueno, él habla, sí, es verdad. Y creó la luz. Él habla, acá también no hay que confundir, porque hay las traducciones cristianas, el verbo dijo. La verdad que explica que cada vez que dice Vayomer, Hashem le está hablando a algo, o algo, en este caso algo. Vayomer es con un interlocutor, cosa que no existió en el primer paso, en el primer acto de creación, que fue Yesh Me'ayin. Dice, la Torá no empieza diciendo Vayomer Elohim Yiyu Shamayim Ba'aretz, ¿verdad? No dice eso. O sea que Hazal considera a Bereshit como uno de los 10 Bayomer, cuando dice Basaram Amarot. Uno de los Basaram Amarot, pero es muy especial, pero no hay un Bayomer. No existe un Bayomer allí. Y la verdad que explica por qué no existe un Bayomer. Pero yo estoy esperando que ustedes me digan qué significa. Ok, les voy a ayudar. ¿Qué tipo de luz fue creado en el tercer pasuk de la Torah? ¿A qué tipo de luz se refiere? La luz de la comprensión. O la del sol. Esto sería a nivel, miren bien, a nivel tercero del Remes, del Derash, del Sod, del Pshat. ¿Qué puede ser? Organuz, bien, Remes, Derash, Sod, son Derashot. Energía. ¿A qué luz se refiere? La del sol. ¿Qué diría si les digo que Rabbi Akiva explicó que esta es la luz del sol? Pero ¿cómo puede ser si está en un La luz del sol. ¿Qué quiere usted si les digo que también Radak dice que es la luz del sol? Y también la Rambam explica que es la luz del sol. La dije Rabbi Akiva, Hazal, explica que es la luz del sol. ¿Saben qué más dice que es la luz del sol? Más o menos, un poco, van a ver como una pequeña contradicción, pero si se fijan bien en el cuarto día, van a ver que Rashi también dice que es la luz del sol, el cuarto día. Porque Rashi cita a Hazal, que dicen que Vayomer Revi'i, ¿cómo dice? ¿Cómo explica Hazal? Vayomer Revi'i, les doy dos alternativas. Nibreu Meorot o Nitlu Meorot, ¿qué dice? Vayomer Revi'i, Nitlu Meorot. Ok. Entonces, Rabbi Akiva explicó Et Hashamayim ve Et Haaretz, esa palabra Et, le rabot et kol vashe Hashamayim, le rabot et kol vashe Haaretz. O sea que cuando dice Hashem, cuando dice la Torah, esta Hashamayim et Haaretz no significa solamente cielo y tierra, significa todo lo que la tierra contenía, menos la vida, todo lo que el Shamayim contenía. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a Rabbi Akiva, el sol ya fue creado durante el primer acto de creación. No dije el primer día. ¿Entendieron? Bereshit bara Yomet Haaretz, el primer acto de creación, que según lo que les expliqué antes, fue antes del primer día, ¿no? Y fue en cierta manera el único acto
ese fue el acto de los átomos, el acto de la creación de los átomos, de la materia. No fue creada más materia Yesh Me'ayin luego de ese acto. Sí fue creada la vida y sí fue creada la conciencia humana. Por eso la palabra bara aparece 3 veces, bueno, 4, pero 3 veces en 3 contextos diferentes. Uno es el acto de la creación de la materia, otro es el acto de la creación de la vida animal y otro es el acto de la creación de la conciencia humana. Casi nada, ¿no? Entonces, en el capítulo 7, explico a qué tipo de luz se refiere. ¿Okay? Y traigo distintas opiniones, por supuesto. Es decir, se puede decir Mahloket Tanaim, Mahloket Jajamim, pero la mayoría de los Jajamim van como Rabbi Akiva. ¿Okay? Be'et, de Rabot, et Kol Asher Ba'al, etc. Bueno, tenemos acá que la luz, que clara fue la luz del sol. Hay un libro muy bonito, que yo lo cito mucho acá, que, aunque no lo crean, está en español. Y este es un libro escrito por Rabbi Menashe Ben Israel, que no sé si escucharon de él. ¿Alguien escuchó de él alguna vez? Rabbi Menashe Ben Israel fue un rab que nació en Portugal. Estamos hablando del año 1600. Nació en Portugal, fue a Ámsterdam y fue uno de los primeros judíos en llegar a América, a Brasil. Estuvo en Brasil, Recife, luego volvió para Ámsterdam y luego fue, Reino de Israel, en 1650 fue el que consiguió que Oliver Cromwell, reaceptara a los judíos en Londres, en Inglaterra. Escribió una carta preciosa en inglés, pero el principal idioma era el español o el portugués. Entonces él escribió un libro fantástico que se puede conseguir en LibriVox. ¿Conoce LibriVox, no? LibriVox.org. Se llama El Conciliador. El Conciliador. El Conciliador. No, está escrito en español. No en portugués. El Conciliador y El Conciliador. Y después fue traducido en inglés. ¿Y qué significa El Conciliador? Él dice, es un libro que lo escribo para conciliar aquellos versículos, él utiliza un lashon muy antiguo, que son abominables entre sí mismos. Significa que son contradictorios entre sí mismos. Dije la palabra exacta que él usó. Este es un libro, ¿cómo se dice? Priceless, ¿cómo se dice? Invaluable, muy valioso. Y el segundo tema que él trae es este, y yo lo cito. Su tema es: ¿a qué luz se refiere la Torá en el tercer pasuk? Si el sol fue creado en el 4º día, si el sol hubiese creado en el 4º día, ¿cuándo fue creado el sol? Entonces, bueno, él presenta una cantidad enorme de, unas 8 opiniones distintas. Yo lo cito. Pero como digo, si no vamos como Rabbi Akiva, como Rambam, como Eben Ezra, como Radak, etc., nos metemos en problemas que después no tienen solución, porque convencionalmente la Morah Shoshana en el Jardín de Infantes enseña que en el 4º día Hashem creó el sol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se diferenciaba el día de la noche sin haber sol? ¿Y cómo es que en el tercer día aparecen las plantas y hacen fotosíntesis sin haber sol? ¿Cómo es eso? Entonces nos metemos en muchísimas más preguntas que no tienen que ver con el Pshat. Si ustedes quieren ir al Derash o al Sod, vayan. Pero en el Pshat, el sol fue creado el tercer día. El tercer pasuk, a ver, la luz solar. ¿Me explico? El sol fue creado en el primer acto de la creación. Entonces el 7º explico eso, y en el 8º explico entonces qué tipo de diferencia había entre la luz del sol de los primeros 3 días de creación y del 4º día de creación. Si estamos hablando de la misma luz del sol, ¿qué diferencia había entre una y otra? Entonces en el 8º yo explico qué pasó con la luz del sol durante los 3 primeros días, la llamo luz embrionaria, y en el último
capítulo explico qué pasó con la luz solar a partir del cuarto día. Ahí vas hablando del Rashi, etc. Es una luz más ajustada y basado en lo que dijeron Hazal, Bayom Arredigui y Mitlua Meor. ¿Okay? Bueno, y con esto, entonces, concluyo la presentación del libro. Les voy a dejar un libro acá, me escriban acá si quieren. Y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer ahora. ¿El libro es en español? ¿En inglés? El libro salió ahora en español. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Cómo? Lo van a editar, Bezrat Hashem, espero, en la editorial Jerusalén de México. Porque está editado en España, pero lamentablemente no llegó ni a Argentina, ni a México, ni a Israel. Ni a Panamá. ¿Se quedó en España? Se quedó en España. Está también en portugués. Yo lo escribí originalmente en portugués. En portugués de la editorial. ¿Puede hablar un poco de portugués? Sí, no, yo no lo traduzco. Y está escrito originalmente en inglés. En inglés acá se consigue porque el inglés fue publicado por Geffen, que es una editorial israelí. El original está hecho en Israel en 2013, pero les dejo este libro, se los dejo en español. ¿Alguna pregunta? Sí. Hablamos de Ruach Elohim. ¿Cuál es la traducción entonces del Ruach que introdució en las láminas de Marishon? ¿Es también como un viento? El ruaj que entró por las fosas nasales. El aliento de Ah, vida. Bueno, en el cuarto capítulo yo explico que cuando Rambam habla de Moreno Elohim, lo primero que él explica, él dice Moreno Elohim en su introducción, que lo que él viene a explicar son los homónimos en la Torah. Maaseh Bereshit no es difícil porque las palabras no se entienden, porque no sé lo que es Or, no sé lo que es Yom. Es difícil de comprender porque como Yom HaKoti Kol Bechor, que se refiere a algo que pasaba la noche. Entonces, la palabra Shamayim puede ser cielo, puede ser universo, puede ser cielo visible, puede ser el de órbita terrenal o órbita de planetas, etc. La palabra Aretz puede ser planeta Tierra, puede ser la tierra de Israel, puede ser un terreno. ¿Me explico? La palabra Ruach también puede ser muchas cosas. Entonces yo aquí dije que tengo un capítulo dedicado a la palabra Ruach y Elohim. Me explico todo lo que puede ser Ruach, que muchas veces Ruach no es viento, Ruach también es espíritu, pero no en el sentido que todos utilizamos, en el sentido cristiano que mucha gente utiliza de espíritu. Por ejemplo, Ruach Ra'ah, que en el Tanaj significa como una locura, un estado psicológico. Es Ruach mental. Entonces, Ruach Elohim, dicho de Yosef o dicho de Bezalel, dando una inspiración divina. Ruach Ra'ah, como que tenía Shaul HaMelech, está hablando de una depresión, por ejemplo. O Ruach HaKodesh, significa un estado mental que conectado con el Bet HaMikdash. Kodesh significa Mikdash. ¿Entienden lo que digo? ¿No? Porque no es Ruach Kedoshah, es Ruach HaKodesh. La palabra Kodesh significa Bet HaMikdash, como Eretz HaKodesh, la tierra del Bet HaMikdash. Leshon HaKodesh. En el Bet HaMikdash se hablaba solamente un idioma, que era Ibrit. Leshon HaKodesh, Eretz HaKodesh, Ruach HaKodesh. Un Ruach que solamente podía sentirse en el Bet HaMikdash. ¿Okay? ¿Una pregunta más? Okay, muchas gracias, muchachos, que estén muy bien. Met, magnífica presentación, le agradecemos muchísimo a Rab Bitton, que tenga brajá, beatzlajá y beafutzu mayateja jutza. Bezrat Hashem. Se expanda a Am Israel. Toda la A ese parte que les acabo de hacer hacerlo feliz.